Este es el primero de... Este es el primer vídeo de hexaedro regular o cubo que vamos a resolver. El enunciado dice lo siguiente. El punto A es el vértice de menor cota de una de las diagonales de un hexaedro regular cubo, siendo esta vertical. Se pide representar el poliedro sabiendo que el punto B es vértice de una de las aristas concurrentes en A. Para poder resolver este ejercicio tenemos siempre que pensar en el espacio tridimensional y verlo así, sabiendo que en cada vértice concurren 3 aristas, que tiene 8 vértices A, B, C, D, E, F, G, H, y que las aristas se corresponden en cada uno de los vértices, se cortan perpendicularmente formando un triedro trirrectángulo. También debemos conocer que la diagonal principal del octaedro del cubo, del hexaedro regular, es aquella que une vértices opuestos. Por ejemplo, el vértice E, su opuesto, es el vértice de las caras que no concurren en E. La EFH, la EAF y la EA, y el punto que tenemos detrás que es el punto D, EAD, como estamos viendo, con lo cual el único vértice opuesto es el C. Los vértices opuestos definen la diagonal principal. Aquí hay diagonal de cara, las diagonales de cada una de las caras, y la diagonal principal, el segmento que une vértices opuestos. Otro dato más que conocemos es la sección principal. La sección principal es aquella definida por aristas opuestas, aristas que no pertenecen a la misma cara. Por ejemplo, la arista opuesta a la EA, la opuesta es la GC, no corresponden a las caras que concurren, que comparten EA como la EFBA o la EHDA. Con lo cual, una arista única opuesta es esa, paralela además, opuestas y paralelas, porque definen ese segmento rectangular, ese elemento rectangular que es la sección principal. Y la sección principal es un rectángulo, de modo como vemos aquí claramente, dos de los lados pequeños, los lados menores de la sección principal son aristas AE, CG, y los lados mayores de la sección rectangular principal en la EGAC. ¿Vale? Muy bien. Dicho todo esto, tenemos que comprender otro concepto que estudiamos en teoría cuando estudiamos el cuerpo, el poliedro regular, el hexaedro, el cubo, que decía lo siguiente, que en cada vértice concurren 3 aristas, pero que si nos fijamos en esa diagonal principal que señalo, la EC, o otra cualquiera como la AG, pero para el estudio del cuerpo y de la representación final del ejercicio, nos vamos a fijar en la EC. En cada vértice, como digo, concurren 3 aristas. Si tomo como dato, como base para estudiar el ejercicio, la diagonal principal EC, pues me voy a fijar en estos elementos que vamos a ver ahora. Que hay, si vuelvo a la posición inicial, que hay unas secciones triangulares importantísimas que vamos a representar ahora, ahí la vamos a ver. Ahí la veremos ahora. Vemos ahí que si dividimos la diagonal principal en 3 partes iguales, como tenemos ahí, esas 3 partes iguales son los puntos I que vemos ahí suavemente por la transparencia del ejercicio y el punto J. La diagonal S dividida en 3 partes son los puntos I y J. ¿Qué ocurre aquí? Que los planos perpendiculares, por esos puntos que acabo de decir, I y J, perpendiculares a la diagonal principal, que intentaré poner proyectante ahí lo vemos muy bien, esa sección triangular equilátera. Si cortamos por esos planos perpendiculares a la diagonal principal, ese plano corta en 3 vértices H, F y A de las aristas que concurren en el punto E. Fijaos esta condición importantísima, que el plano perpendicular al primer tercio a partir de E corta de la diagonal principal al primer tercio, corta en 3 vértices del cubo.
Y al otro tercio, ahí lo vemos ahí, en el que pasa por el punto J, el plano perpendicular, que pongo ahí proyectante, ese plano perpendicular a un tercio, corta también al cubo según otros 3 vértices del tetraedro. El B, el D que tenemos por ahí detrás y el C. Ahora lo vamos a ver mucho mejor. Ahí se ve muy claramente esas 2 secciones triangulares equiláteras. Todo esto para poder aplicar estos conceptos al sistema diédrico. Ahí tenemos 2 secciones triangulares equiláteras. Si lo miro desde este lado para no marearnos, vemos ahí, a ver, ahora que se vea bien, que divido en 3 partes iguales cualquiera de las diagonales principales. La divido en 3 partes iguales. Obtengo puntos I y J. Por esos puntos trazo planos perpendiculares y obtengo los otros 6 vértices, 1 y 2 extremos de esa diagonal principal, por lo que hemos dicho en su definición, y otros 3 vértices que se encuentran cercanos ahí, son también 3 vértices del cubo. Y al otro tercio tendremos otros 3 vértices correspondientes al otro tercio, el que pasa por J, que están los vértices cercanos a C. Estas condiciones nos van a permitir resolver este primer ejercicio que ya hemos dicho el enunciado y que repasaremos ahora. Y otro concepto que debemos conocer también, que nos tenemos que fijar, que al pasar esos planos triangulares equiláteros, que ya puedo decir que son equiláteros, fijémonos en cómo cortan estos planos perpendiculares a la diagonal principal, a un tercio, pero cómo cortan al cubo, según un triángulo equilátero, cuyo lado es diagonal de cara HF, diagonal de cara FA, diagonal de cara que vemos por aquí, que es la BA. Esas 3 lados del triángulo equilátero máximo es donde están 3 de los vértices que concurren en E y en C. Dicho todo esto tan extenso, pues que nos dan una diagonal vertical. Si ahora tomo este ejercicio y lo coloco de otra manera, voy a dibujar la diagonal principal vertical. Ahí lo estamos viendo, fijémonos en eso que nos dan la diagonal principal vertical. Y nos da una diagonal principal vertical, nos dicen que el punto A es el vértice menor cota y que uno de los vértices de las aristas concurrentes en ese punto A, ahora lo detallaremos en diédrico, vértice A. Ahora lo voy a marcar con otro concepto para que se vea claramente. Vamos a marcar ese punto que va a salir ahora, que lo voy a dibujar a mano alzada. Voy a marcar el punto A, y ese punto A es el que está en el pH, como ahora veremos ahora. Es el punto A. Nos dice que tiene una diagonal vertical. La voy a dibujar una diagonal vertical y la voy a marcar ahí en azul. Esa es la diagonal vertical que pasa por A. Primer dato del ejercicio, que pasa por A. Segundo, que la diagonal es vertical. Y además nos dice que uno de los vértices de las aristas concurrentes en A, que puede ser ese vértice, o ese otro vértice, o ese otro vértice, por lo que acabamos de decir, que van a encontrarse en el plano perpendicular a un tercio de la diagonal principal, pues uno de ellos, como es el punto B, tiene unas determinadas condiciones geométricas que vamos a ver ahora. Pero quiero que nos fijemos en ese triángulo equilátero que voy a marcar ahora de otro color, en rojo y más regresado, ese triángulo equilátero máximo, de cuyo lado es el mayor. Estoy marcando ahora mejor ese triángulo equilátero que tengo ahí, que he marcado en rojo, ese que estoy señalando, pues es horizontal, se encuentra a un tercio de la diagonal principal, como hemos estudiado hace un rato en la teoría. Pues vamos a calcular ahora dónde está B. Dibujaremos la diagonal vertical. Sabemos dónde está B aproximadamente, pero ¿qué datos nos dan? Pues todos esos datos lo vamos a ver ahora. Fijémonos en este concepto que acabo de decir y lo aplicaremos al sistema diédrico. Y repitiendo el proceso diríamos: el punto A es el vértice menor cota de una de las diagonales de un hexaedro regular, siendo esta vertical, ya lo hemos dicho. Representar por ello sabiendo que el punto B, como he marcado en la representación 3D, es el vértice de una de las aristas concurrentes en A. ¿Cómo se ve esto en el sistema diédrico? ¿Cuáles son los datos que me dan? Pues fijémonos ahí que qué poquitos datos nomás nos dan. El punto A
el punto B y nada más. Las proyecciones del punto A, tanto vertical y horizontal, y digo, insisto, que solo me dan el punto B. Me dicen que la diagonal que pasa por A es vertical, pues ya la podemos ir representando una diagonal vertical. ¿Cuál es la diagonal vertical? Pues una diagonal vertical que voy a representar, pues ahora mismo ya la tendremos ahí casi, a ver si se representa bien, que es esa diagonal vertical, ya está ahí. ¿La vemos? Mirad la diagonal vertical que no entra en el ejercicio completo. Vamos a verlo así porque esto es la extensión de todo el dibujo que vamos a ver ahora. Esa es una diagonal vertical que he dibujado al azar. Es vertical, forma ahí 90 grados, que si queremos podemos acotar. Con permiso voy a acotar y voy a decir que son 90 grados. Míralo ahí, 90 grados. Me acerco para verlo, 90 grados. Y deshago la representación, comprobado, es vertical. Pues si yo ahora divido en 3 partes iguales la diagonal a cada tercio encuentro 3 vértices de los concurrentes en A, me pongo ahí para que se vea, y otros 3 vértices concurrentes en el vértice opuesto, pero que la pregunta primera que me hago, ¿cuánto vale la diagonal principal? No lo sabemos, no sabemos cuánto vale la diagonal principal. Pero sí un dato importante que voy a ver ahora, pero vamos a verlo ahora, con la extensión que tiene este dibujo que es muy grande, ahí ya queda todo centrado, no quiero marear en la representación, pues el dato que me dan es este, AB. Ese es el dato que me dan. ¿Y qué es AB? Me vuelvo a estudiarlo tridimensionalmente y me dan A, vértice que tiene, y me dan B. En proyección horizontal me dan ese segmento, ese es el punto A, que hemos dicho que lo representamos, el punto A, representado ahí, el punto B que voy a representar ahí en una posición cualquiera, ya veremos ahora cómo lo ajustamos, pero quiero decir que el dato importantísimo que me dan es la proyección horizontal entre A y B, que es esa proyección horizontal de las proyecciones del punto A, que dibujo a mano alzada, que es A igual a A, proyección del punto A es igual a, y la proyección horizontal del punto B, que es esa. Me están dando como dato, si lo vemos ahí y lo estudiamos muy bien, el dato que me están dando es ese. Proyección del punto B del espacio, proyección del punto B. Ese es el dato que me están dando en proyección horizontal. Y si nos fijamos es el radio de la circunferencia circunscrita a ese triángulo equilátero que hemos estudiado previamente, cuyo lado es diagonal de cara. Diagonal de cara y diagonal de cara. Es un triángulo equilátero. ¿Y los lados son esos? Pues los marco, los voy a marcar en rojo para que se vea claramente. Diagonal de cara y diagonal de cara. ¿Qué es lo que me dan? Vuelvo a insistir, ese radio. Radio de la circunferencia circunscrita ahí que no puedo representar ahí. Dicho esto, en esa representación se ve claramente que es diagonal de cara. Si me voy a la primera ejercicio que hemos visto, ahí lo vamos a ver ahora. Que los lados de la sección triangular equilátera mide diagonal de cara y diagonal de cara. Claro, y que esa sección triangular equilátera pasa por 3 de los vértices del cubo. 3 y otros 3 por otro lado para el otro tercio, ya tengo 6 y los extremos de la diagonal principal. En diédrico ya tengo A y tengo ese radio, pues tengo que montar aquí por semejanza, si el dato hubiera sido la arista, hubiera dibujado la cara, hubiera dibujado la sección principal y lo hubiera obtenido por directamente tal. Pero como en este caso el dato que me dan es ese, que me acerco para que se vea, dato, radio de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero máximo, cuyo lado es la diagonal de cara. Todo eso lo hemos estudiado ahora mismo. Me voy al anterior ejercicio, digo, pues si lo acabo de decir, a la anterior representación y ya lo tengo ahí. Pero claro, tengo que verlo de otra manera mucho mejor porque me voy a tener que dibujar y hacer lo siguiente. Ahí está todo el ejercicio. ¿Y qué tengo que hacer? Pues me invento una cara. Ya está. Ahí me acerco para verlo. La cara. Me invento una cara cuya arista sea lo que sea. Arista. Me la invento.
5 centímetros, 4 centímetros, no 1, porque 1 luego hay mucha error gráfico que vamos arrastrando. 5 centímetros, 4 centímetros, así que se vea una cara estupenda. Cogemos la diagonal de cara y a partir de ahí dibujamos, en este caso, un triángulo equilátero, diagonal de cara correspondiente a este diagonal de cara, y monto el triángulo equilátero porque es en el que se encuentra los tres vértices concurrentes a la arista que pasa por A. No sé a qué cota, la primera sección triangular equilátera, al otro tercio los otros tres vértices, pero como no tengo el dato real, que el dato que me dan es ese que tengo ahí, radio de la circunferencia circunscrita, tal, pues ahora por semejanza puedo obtener la arista de verdad y monto este triángulo con esa diagonal que es este valor, monto, ya lo tengo ahí, pues monto el radio, la circunferencia circunscrita, con ese dato monto la circunferencia circunscrita, ahí está. Dibujo el triángulo equilátero y la circunferencia circunscrita por paralelismo a estos lados, con ese radio, como digo, radio de la circunferencia circunscrita, por dibujo la circunferencia y por paralelismo, ahora trazo por ese vértice la paralela a ese lado, paralela a este otro lado y paralela al tercero para dibujar el triángulo equilátero máximo. Y así obtener el valor de la arista de la diagonal de cara real. Vale, diagonal de cara real, ¿qué es esa? No es esa, porque esa era una cara cualquiera y esta es la sección principal relativa a esa cara. Ahora la diagonal de el triángulo equilátero máximo es ese que tengo ahí. Pues ya puedo obtener por semejanza el cubo, los datos del cubo todos, incluso la arista. Y monto ahí, que me tengo que alejar otro poquito porque vuelvo a decir que es muy extenso este ejercicio, está resuelto en un papel A3 vertical o apaisado, no recuerdo, y ahí montar todo eso. Fijaos ya con el diagonal de cara, pues he montado todos estos datos, la cara, he obtenido la diagonal principal, por semejanza he obtenido a partir de ese dato que es la diagonal de cara, obtengo esos datos. He montado la diagonal de cara, triángulo equilátero, sé todos los datos ya. Ese es el valor real de la arista, ese que tengo ahí. Y ya a partir de ahí obtengo la diagonal principal que está aquí. A partir de ahí, diagonal principal que tengo un vértice A y el 4 que le he llamado ahí 4. Pues bueno, ¿por qué? Porque he encontrado los vértices contiguos a A, los he llamado ABC. Los vértices contiguos al otro plano, al otro tercio, diagonal principal tercio, miradlo ahí, perpendicular, lo veo en la sección principal. Al otro tercio lo he llamado 1, 2, 3 en romano y el vértice opuesto al A de esa diagonal principal lo llama 4. Creo que está aquí representado tal y como lo decimos. Me alejo otro poquito y voy a montar todo ahí, a ver si entra ahí todo. Creo que sí, que va a entrar ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues ahora dibujar la circunferencia circunscrita y voy a montarla. Venga, pues voy a montarla ahí, me tengo que alejar. Y dibujo la circunferencia. Ahí está, circunferencia cuya diagonal de cara es esa, la diagonal de cara que hay, es el mismo, esta circunferencia y esta la misma. Me he podido saltar esto de aquí, pero vuelvo a decir que necesito la diagonal principal que es vertical, que necesito obtenerla por semejanza de los datos que hemos dibujado geométricos y trigonométricos aquí, con los ángulos, la perpendicularidad, todo esto, ¿no? Entonces con este valor pues ya puedo casi representar todo el objeto. Y entonces ahora dibujo en proyección horizontal, ya tengo un triángulo equilátero, necesito otro triángulo equilátero y para eso me tengo que ir a otra vez resolver este ejercicio que veamos aquí, que quiero que se vea, que es un triángulo equilátero donde está 3 de los vértices, el otro triángulo equilátero al otro tercio de la diagonal principal, pero lo más importante que ahora tenemos que saber es que un triángulo está girado con respecto al otro 60 grados. Ahí más o menos se puede ver. Mirar un triángulo, no se ve claramente porque hay transparencia, lo marco ahí yo directamente, en rojo por ejemplo, triángulo equilátero, que se encuentra lo más cerca del vértice, uno de los vértices, que es el vértice E, y otro triángulo equilátero que va por detrás, sería este triángulo equilátero, con la mano alzada, porque está por detrás,
en esta visualización, que sería ese triángulo equilátero, que pasa por otros 3 vértices. Consecuentemente, lo que quiero que se vea aquí, que esos triángulos están girados unos con respecto al otro 60 grados. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo puedo visualizar mejor? Pues aquí. Si vemos el otro objeto ya con la diagonal vertical, esta representación no es totalmente, no se corresponde totalmente con el ejercicio, pero bueno, para ver la proyección vertical, miradlo ahí, me alejo un poco, ahí la proyección vertical, ahí entra perfectamente, y la proyección horizontal, ahí vemos esas secciones triangulares equiláteras máximas. Cambio de color para verlo mejor, triangular equilátera. No entra todo el ejercicio, ahora lo moveré, perdón, lo deshago para que se vea todo, no se veía todo, no me había dado cuenta, y digo que voy a dibujar la sección triangular equilátera, la que está más alta en este caso, una sección triangular equilátera, y la que está por debajo, que voy a marcar ahora, esa que veo ahí por debajo. Bueno, en todo azul, pero no importa. Ahora si queremos, pues ahí, la otra sección triangular equilátera. Una a un tercio y la otra al otro tercio. Vale, ahí están. No se ve claramente porque todo es azul. Lo puedo dibujar en verde o amarillo, no se ve bien. A ver, si se ve bien, primera sección triangular equilátera amarilla. Hay 1, 2 y 3. Triangular equilátera máxima. Y otra que está por debajo, al otro tercio, hay amarilla. También hay confusión aquí por esa coincidencia de un triángulo girado con el respecto al otro 60 grados. Y además tengo aquí ese triángulo. Entonces, ya limpiando un poquito esto y yéndonos a la perspectiva otra vez, pues ¿qué es lo que voy a ver? Pues ahí lo que decía es que también tenía aquí otras secciones triangulares equiláteras. Todas las perpendiculares a la diagonal principal producen secciones triangulares. Desde un vértice al primer tercio, todos estos planos que señalo, sección triangular equilátera. He montado una, esa pequeñita, pero la mayor es la que pasa por el primer tercio. Hilado, diagonal de cara y diagonal de cara. Al otro tercio lo mismo, ahí proyectante, diagonal de cara y diagonal de cara. Pero entre cada extremo de la diagonal principal y el primer tercio, cualquier plano cortando ahí perpendicularmente le produce sección triangular equilátero, pero la máxima, como acabo de decir, es la del tercio, diagonal de cara, lado, y diagonal de cara, lado, ahí, la de abajo, ¿vale? Todo esto para contarlo en diédrico y resolverlo pues estupendamente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ya está, yéndonos a diédrico y viendo cómo resolvemos el ejercicio. Repasando, tenemos un triángulo equilátero que hemos dibujado ahí lo vamos a ver, y digo que ya tengo el que está cercano a, que estará por aquí al primer tercio, y digo que el otro triángulo ya tengo el BCD, está en ese plano, que aquí lo veo en verdadera magnitud, triángulo equilátero cuyo lado es diagonal de cara, ahí lo veo mejor, entra todo, diagonal de cara. Y digo que el otro triángulo, como acabo de exponer ahora en 3D, se encuentra al otro tercio, pero girado un triángulo, este último triángulo, un 2, 3, un 2, 3, un 2, 3, que está en ese plano, girado 60 grados con respecto al BCD. ¿Vale? Y ya está, ya tengo todos los vértices. Uno abajo, en el pH, porque me lo dan como dato, y arriba tendré el otro, separado de él, diagonal principal. Otra vez lo acabamos de decir. Pero aquí ya en proyección horizontal tengo 3 vértices, el BCD y el 1, 2, 3. Ahí tengo 6 vértices, más el de A y el que está por encima, que coincide con el A por ser la diagonal vertical. Ya tengo los 6 vértices y dibujo el contorno. Contorno horizontal del cubo, así, tal y como lo pretendíamos ahí, lo estábamos viendo ahí. A ver si sale en directo, proyección vertical y ahí proyección horizontal. Míralo, el contorno es un hexágono también regular, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El lado no es el lado de esta sección, de este contorno horizontal, es un hexágono regular, pero la arista no la veo en verdadera magnitud. Estas aristas tienen... estas son oblicuas, no son horizontales. Luego no veo la arista en verdadera magnitud, como estáis viendo. Ahí
Veo que no, que tienen inclinación, ¿vale? Mírala, si me voy poco a poco hasta ponerlo vertical, ahora pues ya lo tengo ahí, ¿vale? Entonces, por eso digo que ya en proyección horizontal y en diédrico, pues veo el contorno horizontal. Contorno vertical, también importante. Ahora nos vamos a lo vertical y luego estudiaremos la visibilidad horizontal y vertical. ¿Qué decíamos? Que con haber dibujado la sección principal ya tengo cuánto es el valor de la diagonal principal. Y así obtener el vértice opuesto a la. Y los tercios, pues digo, al primer tercio, míralo, divido, mira, lo llamaba 4, no me acordaba. El vértice opuesto a la es el 4. Vertical, y ha aparecido ahí. Ha aparecido al dibujar ahí las secciones, aparece A4. A igual a 4, el vértice de abajo y el de arriba, separados esa magnitud, esa, no la total, que dibujó una recta vertical. Ese valor y ese valor son iguales. Claro, dibujo una recta vertical cualquiera, como es esa. Pero ahora ya sé cuánto vale diagonal principal tercio, míralo. Esa divido en 3 partes, cojo de aquí a aquí y equidisto esa magnitud diagonal tercio. Y llevo los vértices, los que están al primer tercio, se llamaban BCD. Pues BCD. Voy a intentar a ver si quito esto, no sé si lo voy a hacer bien. A ver si soy capaz de quitar los vértices, a ver si lo hago. Mira, a ver si lo hago bien, no lo sé. A ver si soy capaz de hacerlo. A ver, con permiso, estoy jugando aquí porque quiero que se vea solo. A ver si lo hago bien. El contorno, y voy a quitar eso, lo que quería que viéramos. Que tengo el primer triángulo que he dibujado a partir del dato, pues tengo BCD. Voy a ver dónde están esos puntos. BCD, pues en el primer tercio. Cota de A, DC, de D y de B están ahí. Y lo subo, BCD. El otro triángulo que tenía, pues el otro triángulo lo tenía ahí. Hemos dibujado en proyección horizontal. El 1, 2, 3. Vuelvo a marcar 1, 2, 3 en proyección horizontal. Esos puntos, su proyección vertical tendrá que estar al otro tercio del 4. Uno, un tercio del A, y el otro a un tercio del 4. ¿Vale? Y representar esos puntos con sus cotas. ¿Qué cotas son? Pues las que tenga 1, 2, 3, pero todas ahí. 1, 2, 3, todas ahí, en ese plano. Ahí, en ese plano, como decía. Que quito y pongo 1, 2, 3. Ya tengo todo. El A y el 4, extremos de la diagonal principal, al primer tercio de A, BCD, y al segundo tercio con respecto a 1, 2, 3, o al primer tercio con respecto al 4, 1, 2, 3. Y ya podía dibujar tanto el contorno horizontal, que ya lo tenía marcado, que se ve en horizontal, y el contorno vertical. Ahí lo tengo, míralo, contorno vertical. Y unido todas las aristas, ya incluso. Del 4 arrancan 3 aristas. De cada vértice, me voy ahora al espacio 3D, desde cada vértice, ya lo hemos dicho, si no lo repito, en cada vértice, sí lo he dicho, en cada vértice concurren 3 aristas, solo 3. Y son perpendiculares 2 a 2. Por eso, yendo a diédrico, he unido el 4 con el 1, con el 2 y con el 3. Y el A con el B, con el C y con el D. En sus proyecciones la que tenga. Y ahora pues tendríamos que estudiar la visibilidad. Me acerco al contorno horizontal y digo, como siempre lo hacemos, dibujo el contorno horizontal. Todo el contorno es visto, dibujo regresado en otro color si queréis, y dibujo regresado el contorno horizontal. Esto lo separa del mundo, no hay nada más, está vacío. Solo tengo estos vértices, 1, D, B, tal. Y aquí tengo 2 vértices, el cubo tiene 6 vértices. Digo, perdón, 8 vértices, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adiédrico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2. Ahí los tengo verticales. Tengo uno A en el pH y el que parte del 4. Pues el que parte del 4 ya estoy viendo que las aristas 4, 1, 4, 2 y 4, 3 son vistas en proyección horizontal. Pues dibujo esas aristas que no he dibujado aquí. Hemos dicho 4, 1, 4, 2 y 4, 3. Por eso las he nombrado así. Y las de abajo, las que partan del punto A, lo meto ahí un poquito para que entre. Las que parten de A
Fijémonos que el punto A tiene muy poca cota, pues las aristas que parten de A, que es AB, AB, AC y AD, son ocultas porque A no tiene cota, están por debajo todas del contorno. Pues esas aristas las puedo dibujar a trazos y dibujo así. Las aristas son así. AB, oculto, ya por encima oculto. AC y AD. Proyección horizontal, contorno horizontal visto en proyección horizontal. Viéndolo en 3D, en el ejercicio que hemos visto anteriormente, que está situado en 3D, que ahí lo veo completo, pues veré la proyección horizontal ahí la veo toda. El contorno, las aristas que parten del punto de mayor cota vistas y las de abajo que marco ahí ocultas. El punto B es ese. ¿No? Aunque no es exactamente el dibujo en diédrico, pero sí lo puedo ver. Y entonces ya lo tengo ahí el B, no se correspondía exactamente, aquí hay errores que porque lo hacemos muy deprisa, ese punto vendría ahí. A ver, algún error más, no, lo demás está bien. He unido esos puntos y ese es el contorno horizontal. Y ahora contorno vertical, me voy al contorno vertical y repito que no lo he dicho, pero para el estudio de la visibilidad horizontal luego tengo que ver cotas, pero para el estudio de visibilidad vertical tengo que ver alejamientos. ¿Y cómo veo los alejamientos? Pues diciendo, de momento, el contorno de todo ese cuerpo es visto y continuo. Esos vértices son el A, el C, más a la izquierda, más alto, más a la derecha, todo eso que estoy señalando ahí, deprisa por acabar el vídeo, que habrá errorcillos como estoy viendo ahí. Lo modifico porque hay que intentar la perfección. Ya tengo todo el contorno vertical del cubo. Y ahora me tengo que estudiar cuántos vértices tiene el cubo. 8. ¿Cuántos tengo del contorno? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos tengo? Me faltan 2. Y veo que es el 3 y el D. Ahora, para el estudio de la visibilidad vertical, tengo que distinguir cuál tiene mayor alejamiento. Si el 3 o el D. El que tenga mayor alejamiento me va a indicar la visibilidad vertical. Si es D, las aristas que parten de D, vistas. Si es 3, las aristas que parten de 3, vistas. O al revés. Y ahora digo, ¿cuál tiene mayor alejamiento? ¿D o 3? 3 o D. Y ahora lo miro y digo, ahora tengo que ver todo el ejercicio. 3 y D. Fijaos D, que tiene menos alejamiento que el 3. Con lo cual, las aristas vistas son las que parten del 3. Y me voy ahí, me acerco para verlo mejor. Esas 3 aristas, un poquito menos, a ver, ahí. Las aristas que parten del punto 3, vistas. 3, 4, 3C y 3B. Y las aristas ocultas, y cambio de trazo, y digo, las aristas ocultas en la D1, D2 y la D4. Y esa sería la visibilidad vertical. Siempre me gusta comprobarlo. Digo, a ver, si 3 tiene mayor alejamiento, 3C, 3B y 4 vistas. 3C, 3B y 4 vistas. Y ocultas la DA, D1 y D2. DA, D1 y D2, porque están por detrás del contorno vertical. Vale, si quisiera marcar aquí el contorno vertical, fijaos, 1, 4, 2, B, A, C. 1, 4, 2, B, A, C. 1, 4, 2, B, A, C. Fijaos que mareo, a ver si lo repito. 1, 4, 2, B, A, C. 1, 4, 2, B, A, C. Eso que he marcado ahí que se ve resaltado, esa X es la visibilidad vertical. No es un plano en este caso, pero no pasa nada. Y vemos que el de esos elementos vértices, 1, 4, 2, B, 3, C, 1, 4, pues el D, tiene menos alejamiento que cualquiera de esta figura, esta X que veo ahí, este diablo, esta X cerrada, este 8, es un 8, el D tiene menor alejamiento que cualquier punto que tenga ahí, incluso del 1, pues por eso era oculto, las aristas de D ocultas.
y el punto 3 visto, pues las aristas vistas. ¿Vale? Pues este sería el ejercicio. El completo con el enunciado es obvio que es en papel A3 apaisado, y como estoy haciendo en los últimos ejercicios, pues voy a ver el cajetín de nuestra escuela, que vemos ahí, la carátula, ya la tengo ahí, y voy a ver también el formato del tipo de papel que tenemos aquí, que el formato ya lo decía que es un A3, ahí queda todo metido. Claro, me tengo que mover mucho, zoom para arriba, para abajo, y ha quedado espacio ahí, en fin, da igual, pero no queda más o menos grande el ejercicio. Y estos datos pues serían, no sé qué valor tendrá ahí. Lo puedo calcular, a ver cuánto valdría ahí la arista aproximadamente. Pues 4 centímetros, no queda mal, 4 y pico, ¿vale? Pues este es el ejercicio resuelto paso a paso y de una tirada, completo, sin interrupciones y en directo. Así que muchas gracias. Es uno de los más complicados, ¿eh? Los siguientes creo, hay uno muy parecido en los que trato de resolver para el canal, pues que hay otro muy parecido, con lo cual ya está contado mucho, pero los siguientes creo el que va detrás de este y otro más, que son más sencillos que resolver y menos teoría, etcétera, etcétera.